Buenas tardes, vamos ahora con el video de la lección 5 del tema 1. Creo que es cortica. Estoy un poquito resfriado, pero hay que trabajar. Vamos a poner en pantalla el material. Es muy sencillo, pero nos va a servir para terminar de conocer y comprender las técnicas de conteo para espacios muestrales finitos equiprobables. Y tenemos el material. Lo que me canso es porque hablo muy duro. Ya sabemos, ¿verdad? El principio de la multiplicación, el principio de la adición, permutaciones y variaciones. El siguiente concepto es el de combinaciones. Supónganse que ustedes tienen 4 objetos y los objetos los marcamos con las letras A, B, C y D. Si yo agarro 2 de ellos, pudiéramos hacer esta lista que está aquí, ¿verdad? AB, BA, AC, CA, AD, DA. ¿Cuántos hay allí? 12. AB significa que agarré primero el objeto A y luego el objeto B. CD significa que agarré primero el objeto C y luego el objeto D. Vamos a añadirles ahora a ese procedimiento, vamos a añadirle que no nos importa o no es relevante en absoluto el orden en que seleccionemos o escojamos los objetos, sino cuáles son los objetos seleccionados. Eso significa que allí cada par de la lista anterior que esté formado por los mismos objetos va a ser para nosotros el mismo resultado. Entonces, AB es para nosotros lo mismo que BA. En esos dos pares los objetos seleccionados fueron A y B y no nos interesa el orden. Y BC es el mismo resultado que CD. Se escogieron los dos mismos objetos, B y C. Entonces, cuando elegimos 2 de 4 objetos sin considerar el orden, la lista sería esta. AB ahora representa a 2 resultados de la primera lista, AB y BA. AC, que ahora representa a 2 resultados de la primera lista, AC y CA, y así sucesivamente. Si a nosotros nos importara el orden, el número de posibles resultados sería, tenemos 4 escogencias para el primer lugar, 3 para el segundo, y eso es 12, que ya sabemos, multiplicando arriba y abajo por 1 y por 2, que eso es 4 factorial entre 2 factorial, que es variaciones de 4 elementos tomados 2 a la vez, pero considerando el orden. Entonces, en la lista donde no importa el orden, que es esta, que es la que nos interesa, cada posible par de objetos, al ser permutado, equivale a 2 elementos de la lista donde se importa el orden. Entonces, para contar el número total de maneras en que podemos elegir 2 objetos de 4 sin considerar el orden, simplemente en la lista, agarramos la lista ordenada, dividimos el número de elementos de esa lista por el número de maneras en que podemos permutar cada par de la lista, que es 2 factorial. Entonces, el número de maneras que podemos elegir
en que podemos elegir dos objetos de 4 sin considerar el orden será variaciones de 4, de 2 tomados 2 a la vez, que es la lista ordenada. Y cada elemento de esa lista lo puedo permutar en 2 factorial maneras. Bueno, aquí simplificamos y eso da que es 4 factorial entre 2 factorial. Un errorcito aquí, como de costumbre. Yo lo sustituyo en el aula. Ahí debe ir más fácil copiarlo. Al mejor cazador se le va a la... Ok, es un errorcito muy chiquito. Ojalá sea el único. Si es el único, ustedes lo corrigen ustedes en su archivo, tanto en Word como en PDF. Igualito yo se los mando al correo. Entonces, con el mismo argumento yo puedo generalizar. Vamos a guardar el archivo para que se quite este menú contextual. Entonces, escoger 4 elementos, cada elemento de n, sin importar el orden, será las variaciones de n en k, que sería si consideráramos el orden y lo divido por k factorial. Cada subgrupo de cada elemento lo puedo permutar de k factorial manera. Simplificando eso es n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Ese resultado lo llamamos combinaciones de n objetos tomados cada vez y lo denotamos así. Esta es la notación. Combinaciones de n elementos tomados cada vez. Número de maneras de escoger cada objeto de n diferentes sin considerar el orden es ese símbolo. Número combinatorio de n en k. N factorial entre k factorial por n menos k factorial. Muy sencillo. Ejemplo 1. Si nosotros tenemos un grupo de profesores y vamos a elegir 3 de ellos, sin considerar el orden, para reunirse para discutir una problemática planteada por la comunidad estudiantil. Se van a reunir con unos dirigentes. ¿De cuántas maneras distintas puedo formar la comisión? Bueno, no me importa el orden, sino cuáles sean los 3 profesores. Entonces será combinaciones de 8 elementos tomados 3 a la será. Combinaciones de 8 tomadas de 3 en 3 y será entonces 8 factorial entre 3 factorial por 5 factorial, 56 maneras. Volvamos a ese ejemplo, en el ejemplo 2. Supongamos que de los 8 profesores, 4 son hombres y 4 mujeres, y además asumamos que la comisión es determinada al azar. Es decir, ¿qué significa eso? Que cada una de las posibles comisiones tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. ¿Cuál es la probabilidad de que en la comisión quede solamente una de las profesoras? Bueno, definimos que A es el evento consistente en que se escoge una sola profesora, significa que vamos a escoger 2 profesores y una profesora. Entonces, A es el evento consistente en que se escogen 2 profesores y una profesora. Entonces, la probabilidad de ese evento A es el número de casos favorables al evento A entre el número de casos totales.
Ya sabemos que el número total de posibles resultados es 56. ¿De cuántas maneras puede ocurrir A? Es decir, ¿cuál es el número de casos favorables al evento A? Que en la comisión queden 2 profesores y una profesora. Pienso entonces en un procedimiento, voy a aplicar la regla de la multiplicación, 2 etapas. No importa el orden, o sea, cuando yo escribo esto de aquí, vamos a marcarlo, yo puedo pensar en lo siguiente: ¿de cuántas maneras puedo escoger primero 2 de los profesores y después una de las profesoras? Pero puede ser al contrario, es lo mismo. Entonces, combinaciones de 4 en 2 es el número de maneras en que puedo escoger 2 de los 4 profesores. Y combinaciones de 4 en 1 es 4, el número de maneras en que puedo escoger una de las 4 profesoras. Multiplicando 6 por 4, 24. Entonces hay 24 casos favorables al evento A. Entonces la probabilidad de A es 24 entre 56, 3 séptimos. Ejemplo 3, un poquitico más complicado. Vamos a hacer 5 lanzamientos de una moneda normal y registramos para cada lanzamiento qué lado de la moneda queda mirando hacia arriba. Bajo los supuestos usuales de que los lanzamientos son imparciales y que la moneda es legal, ¿cuál es este ejemplo con otro de la lección anterior son claves para entender fácilmente muchas cosas que vamos a ver en los temas 2 y 4. ¿Cuál es la probabilidad que obtengamos cara exactamente 3 veces? ¿Cuántos posibles resultados tiene este experimento aleatorio? Primer lanzamiento, 2 resultados, cara o sello, igual el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. El número total de posibles resultados es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 5, 32. Cada posible resultado es una cadena de 5 símbolos. Cada símbolo es cara o sello, o la letra C, o la letra S. Y esos 32 casos los asumimos X probables, sobre la base de los supuestos enunciados. Definimos el evento A. Se obtiene cara exactamente 3 veces. Cada elemento de A es una cadena de 5 símbolos. Por ejemplo, esa que escribí allí. Tiene 3 letras C, que son 3 caras, y 2 letras S, que son los 2 C. En esa cadena están ocurriendo exactamente, está ocurriendo cara exactamente 3 veces. Nuestro problema ahora es, ¿cuántas cadenas de ese tipo hay? Bueno, pensamos en 5 objetos, a 3 le ponemos la etiqueta C y a 2 la etiqueta S. Como si tuviéramos 5 bolas y 3 de las bolas le ponemos una marca, la letra C, y las otras 2 la letra S. Y volvemos al fulano cajoncito, ahora con 5 compartimentos. Escojo 3 de ellos, son los que sean. Y allí lleno esos 3 compartimentos con los objetos marcados como C, las caras. Y en los 2 compartimentos que quedaron vacíos pongo los 2 símbolos S. Entonces, si tengo 5 compartimientos y voy a elegir 3 de ellos, yo los puedo marcar, compartimientos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es como si estuviera escogiendo de 5 elementos, 3 cualquiera de ellos sin importar el orden. ¿Y eso es cuánto? Combinaciones de 5 en 3, 10 maneras. Y ese es el número de casos favorables al evento
Ahí faltó poner, ¿verdad? Obviamente, un punto para guardar las reglas gramaticales. Bueno, como siempre, estas correcciones yo se las añado al archivo y se los mando a su correo. Mando un correo que diga, estas son las versiones corregidas del archivo tal y el archivo cual. Usarlas en lugar de las que estaban o lo puedo poner, hay tiempo para todo. Ahí lo que debe ir es, déjame ponerlo con el teclado en pantalla. Es mejor poner un espacio. Eso gramaticalmente no es correcto. Es para que quede más claro. Entonces la probabilidad que nos interesa es casos favorables al evento A, 10 entre casos totales 32, 5 entre 16. Ejemplo 4. Ojo con este ejemplo. Detrás de este ejemplo hay un tipo de razonamiento que pudiera parecer complicado. Y en efecto, es complicado. Pero cuando uno lo revisa, poco a poco, lo asimila. Tenemos 20 artículos y tenemos la hipótesis de que allá hay 6 defectuosos y obviamente 14 buenos. Yo voy a elegir al azar y sin reemplazamiento 6 artículos. Sin reemplazamiento significa que cada artículo solamente se puede elegir una vez. El subconjunto de 6 elementos que obtengo es lo que llamamos una muestra al azar sin reemplazamiento, sin sustitución. Eso significa que saco un artículo y lo dejo fuera. Se supone que hay un experimento aleatorio que cada uno de esos 6 artículos yo lo voy a inspeccionar y lo voy a clasificar como bueno o defectuoso. Pregunta A, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar los 6 artículos? Supongamos que cada artículo, por ejemplo, está identificado por un código de fabricación y eso me los hace distinguibles a la vista. Pero si ese no fuera el caso, que es lo normal, pueden ser 20 tornillos, yo simplemente puedo pensar en que los podría ponerle a cada artículo una etiqueta. Habría 20 etiquetas, 1, 2, hasta 20. Para considerarlos diferentes. Esto no hace falta. Es una línea de razonamiento para que ustedes puedan entender por qué el resultado es el que vamos a considerar. No sé si aquí como que hace falta quitar un espacio. Acomodarlo. Ok, entonces hacemos la abstracción mental de que los artículos están etiquetados del 1 al 20. Entonces, como ahora estoy considerando diferentes a los 20 artículos, el número de maneras en que podemos elegir 6 de los 20 artículos es combinaciones de 20 en 6.
No está dicho explícitamente en el enunciado. Se supone que vamos a coger 6 artículos y cada uno va a ser inspeccionado y allí, ¿verdad? Es que vamos a saber cuáles son buenos de los 6 y cuáles son defectuosos. No sé si vale la pena. Voy a escribirlo. No, no está de más que sobre. Se inspecciona inspecciona, disculpan las manías, cada artículo escogido y se registra. Si es bueno o defectuoso. Se registra, ¿verdad? Si es bueno o defectuoso. Detrás de todo esto que estamos hablando, lo que significa que no nos interesa mucho en el fondo los resultados uno a uno en el espacio muestral, sino cuántos son. Eso es lo realmente relevante. Bueno, la parte A ya la hicimos. Con el artificio de que podemos considerar diferentes a los 20 artículos, no hace falta agregar nada aquí, ¿verdad? Ya hicimos la parte A, ¿verdad? Podemos repasarla con el artificio de que los artículos los podemos etiquetar del 1 al 20. 6 de esas etiquetas, no sé cuáles son, a priori las voy a obtener como resultado. Y tenemos la hipótesis de que hay 6 artículos defectuosos. Es decir, en esas etiquetas del 1 al 20, 6 de las etiquetas, ni sé cuáles son, ni me importa. Ya van a ver por qué. ¿Cuáles son las 14 etiquetas de los artículos buenos y 6 de los defectuosos? Porque a posteriori, una vez que ya haya escogido los 6 artículos, es que los voy a inspeccionar y supónganse que 2 de los 6 son defectuosos y esos tenían las etiquetas 8 y 14. Han podido ser otras 2 etiquetas. No importa. Piénsenlo bien. No importa. Si en la muestra hay 2 defectuosos, los vamos a encontrar al inspeccionar. Vamos a la parte. Todos los ejercicios de este tipo, donde tengamos lotes de artículos, lotes de bombillos, no importa.
siempre subyacente la idea de que los podemos visualizar como objetos diferentes. Pues, ¿qué nos interesa ahora? Que la muestra contenga exactamente cuatro artículos buenos y dos defectuosos. ¿De cuántas maneras pueden quedarme en la muestra 4 de los 14 buenos? Combinaciones de 14 en 4. ¿Y de cuántas maneras me pueden quedar en la muestra 2 de los 6 defectuosos? Combinaciones de 6 en 2. Aquí viene lo complejo. Arbitrariamente, no es que estoy cambiando el razonamiento. Yo puedo pensar que los artículos del 1 al 14 son los buenos y que los artículos del 15 al 20, los otros 6, son los defectuosos. Eso no en absoluto importa. Es simplemente un argumento matemático para contar. Entonces, de estos 14, elijo 4 y de los otros 6, elijo 2. Y ahí está, la probabilidad de obtener 4 buenos y 2 defectuosos. El numerador es combinaciones de 14 en 4 por combinaciones de 6 en 2 entre 20 en 6. Me explico con más detalle. Una vez que yo haya tomado los 6 de la muestra y encuentre al inspeccionarlo que hay 2 defectuosos y 4 buenos, me regreso aquí y digo, bueno, esos 2 defectuosos eran 2 de los 6 defectuosos. No importa cuáles fueran en las etiquetas, eso es arbitrario. Y estos 4 buenos son 4 de los 14 buenos que había. Ok, entonces vamos a adoptar un solo punto de vista. Los artículos están etiquetados del 1 al 20. Más nada. No importa cuáles son los buenos, cuáles son los defectuosos. Elijo 6 de ellos, de esos 20. Y si en la muestra me quedan 4 buenos y 2 defectuosos, no hay otro. Esos 4 buenos son 4 cualesquiera de los 14 que son buenos. Y esos 2 defectuosos son 2 cualesquiera de 6 defectuosos que tiene el otro. Es decir, de ahora en adelante, aunque los artículos sean indistinguibles, los objetos, siempre los podemos mentalizar como si fueran diferentes y contamos en la forma convencional. Y el resultado es 0.3874. Ok. En el libro de Meyer hay una explicación detallada de esto, pero no vale la pena. Lo importante es que tenemos objetos, vamos a elegir al azar un subconjunto de objetos, sin importar el orden. Que los objetos sean indistinguibles, no importa. Lo puedo resolver pensando así. Yo los podría hacer diferentes. Y cuando pienso en la probabilidad de un resultado en particular, me regreso en el análisis y hago esto, ¿verdad? Si la muestra me quedó con 4 buenos y 2 defectuosos, bueno, esos 4 son 4 cualesquiera de los 14 que son buenos. No me importa cuáles hayan sido. Cuando yo los obtenga y encuentre los 4 buenos, voy a saber a qué etiquetas correspondían. Y si en la muestra encontré 2 defectuosos, después de tomar la muestra e inspeccionado los artículos, yo sé cuáles etiquetas eran las de esos 2 defectuosos. Permutaciones cuando no todos los elementos son diferentes. Este caso es más sencillo y surge más a menudo de lo que creen. Supóngase que yo tengo un conjunto formado por 4 elementos,
dos letras A y dos letras B, o dos objetos A y dos objetos B. Si yo permuto esos cuatro objetos, el resultado es 4 factorial, 24. Pero vean, un posible resultado es ese, A, B, B. ¿Qué significa eso? Que primero escogí uno de los dos objetos A, luego escogí el otro objeto A, luego escogí uno de los dos objetos B y luego el otro objeto B. Eso es un arreglo ordenado. Pero los dos primeros lugares de ese arreglo están ocupados por dos elementos indistinguibles, los objetos A. Y los otros dos puestos por dos objetos indistinguibles, las dos letras B. En otras palabras, yo no puedo distinguir cuál de esta A cuál A es y esta A cuál es. Son indistinguibles. Entonces, ¿cuántos arreglos tienen la apariencia AABB? Bueno, es fácil. Si yo permuto las dos A que son indistinguibles, tengo 2 factorial. Y luego permuto las dos B, 2 factorial. Es decir, el arreglo AABB representa 4 posibles arreglos. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿No? Los 24 cuartetos ordenados, por cada cuarteto hay 2 factorial por 2 factorial, 4 que son el mismo. Entonces, divido 24 entre 4, 6. Es decir, si tengo 4 objetos, 2 iguales con la letra A y 2 iguales con la letra B, el número de maneras diferentes en que puedo construir un arreglo ordenado es 24 entre 4, 6. Bueno, eso lo puedo generalizar. Si yo tengo n objetos, de los cuales n1 son tipo 1, indistinguibles. n2 del tipo 2, indistinguibles. Y así sucesivamente hasta que n sub k son del tipo k. Déjenme poner esta acá aquí como cursiva. Cursiva es aquí. Repito, para no perdernos, ¿verdad? Tenemos n objetos de k clases. N1 son de la clase o de tipo 1, N2 tipo 2 y así sucesivamente. ¿De cuántas maneras diferentes puedo formar un arreglo ordenado de los n elementos? Un arreglo ordenado es una permutación. Bueno, siguiendo la misma línea, yo puedo permutar los objetos de 9 factorial, n factorial maneras. Pero eso lo tengo que dividir por eso que está abajo, n1 factorial, n2 factorial, nk factorial, porque hay un montón de arreglos que van a ser iguales a nuestra vista, a la vista. Eso es lo que llamamos permutaciones de n elementos, de los cuales n1 son de una clase, n2 de otra, puntos suspensivos, n sub k de la clase k. Ejemplo 1. Supóngale que yo tengo un conjunto formado por 3 unos y 2 dos. Y yo ordeno al azar los enteros para formar un número de 5 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado sea una cantidad que empiece con 2? Bueno, primero, voy a permutar 5 elementos, de los cuales 3 son de una clase y 2 de otra clase. Y eso es 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial, 10.
y defino el evento A. El resultado es una cantidad que comienza con 2. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? En el primer puesto tiene que ir un 2. Yo puedo pensar en un compartimiento con 5 celdas, perdón, un cajón con 5 compartimientos, 5 celdas. Agarro un 2 y lo pongo allí. Y en los otros 4 compartimentos pongo en cualquier orden los demás. Entonces, como en el primer puesto puse un 2, solamente me quedo. O sea, estoy fijando un 2 en el primer puesto. Y en los otros 4 puestos puedo permutar los 4 números que me quedan de 4 maneras, factorial maneras. 1 factorial corresponde, ahí puedo poner un 1 sin el factorial. Es el elemento 2 que me queda y 3 factorial son los otros 3 números que me quedan. Perdón, ¿son cuántos? Sí. Que son 1, repito, me enredé. En el primer puesto del cajón que tiene 5 compartimentos, yo agarro arbitrariamente un 2 y lo pongo en el primer puesto. ¿Cómo voy a llenar los otros 4 puestos? De 4 factorial maneras, pero hay un montón de maneras indistinguibles. Entonces divido por 1 factorial, que correspondería ¿a quién? Al elemento 2 que me queda. Y 3 factorial son los 3 unos en cualquier orden. Y eso da 4. Allí lo escribí allí abajo. Considero 5 elementos, falta una S, etiquetados 1, 1, 2, 2, y los colocamos en 5 compartimentos. En el primer cajoncito voy a poner un 2. Y luego permuto los demás en cualquier orden. Entonces, eso es 4 casos favorables al evento A. Aquí no hace falta realmente ese 1 factorial, porque simplemente en los 4 cajoncitos yo voy a escoger 3 y ahí pongo los 2 en cualquier orden. Simplemente para mantener la consistencia matemática, ¿verdad? Aquí en lugar de 1 factorial, yo pongo un puesto para el elemento 2 que me queda, multiplicado por 3 factorial, que son el número de maneras en que puedo poner los 3 números 1. Y está listo, ¿verdad? 4 casos de 10, 2 quintos. Hay que tratar de mecanizarlo, ¿verdad? Porque a veces uno se entra. Ejemplo 2. Tenemos 10 lanzamientos imparciales de una moneda legal. Vamos a quitarle ese paréntesis. Yo les voy a mandar el archivo corregido. De una moneda legal. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el mismo número de caras y de ceros? ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 10, 1024. Cada resultado es una cadena de 10 símbolos, donde cada símbolo es C, cara, o S, que es C. ¿De cuántas maneras puedo obtener 5 caras y 5 sellos? Bueno, ahora pienso, voy a permutar 10 elementos, de los cuales 5 son C y 5 son S.
10 elementos de dos clases, 5 indistinguibles con el símbolo 6, 5 indistinguibles con el símbolo eso. Y eso es permutar 10 elementos, de los cuales 5 son de una clase y 5 de otra. Y eso es 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial, 252. Bajo el supuesto de X probabilidad, ¿eso da cuánto? 252 entre 1024. 0,2461. En el video anterior, no, no sé, me perdí un momento. Creo que hay un ejercicio donde yo calculé esto de otra forma. Bueno, eso está bueno. Lo que quería era ilustrar que eso es lo mismo, ¿verdad? Fíjense que 252 es lo mismo que combinaciones de 10 en 5. Y 1 entre 1024 es lo mismo que un medio a la 10, que es lo mismo que un medio a la 5 por un medio a la 5. Esa era la expresión que quería. No la voy a enredar porque después no la quiero insertar. Van a ver que después este mismo ejercicio y similares se pueden razonar de otra forma. Esto sí es enredado, lo voy a resumir. Realmente la verdad es que nunca se da en el curso de probabilidad. O se da muy por encima. Hay que pensarlo. Voy a ver si consigo una referencia bibliográfica buena y se las mando. Les mando el link a su correo. Déjenme buscar. Supónganse que yo tengo 10 libros y los voy a repartir entre 4 amigos. Y esos amigos los voy a llamar A, B, C, D. Sin importar el orden. Y además voy a asumir que cada amigo puede recibir uno o más libros. Supongamos que al hacer el reparto le quedaron 2 libros al amigo A. Por eso escribí AA. Le quedaron 3 libros al amigo B. Por eso escribí 3B. 2 libros al amigo C y 3 libros al amigo D. Esa secuencia de 2A, 3B, 2C y 3D es uno de los posibles resultados. Que ¿cómo se lee? Distribuir los libros sin importar el orden de esa manera. Le quedaron 2 al amigo A, 3 al B, 2 al C y 3 al D. Este otro arreglo, ¿qué significa? Que distribuí los libros y quedaron así. Uno solo al amigo A, no le quedó ningún libro al amigo B ni al amigo C, y los otros 9 libros al amigo D. Es decir, cada posible resultado de este proceso tiene una secuencia de 10 letras, donde cada letra es o una A, una B, una C o una D. No está pegado. Está bueno. Por ejemplo, vuelvo a 4 veces B y 3 veces D significa que al amigo A le tocaron 2 libros, 5 al amigo B, ninguno al amigo C, 5 libros al amigo B, ninguno al amigo C y 3 al amigo D. ¿De cuántas maneras yo puedo repartir? ¿Cuál es mi problema? Que tengo 10 objetos, los 10 libros, y los tengo que dividir en 4 grupos.
Entonces, un truquito aquí, ¿verdad? Déjenme guardar el archivo. El resultado que tiene 2A, 3B, 2C y 3D, lo puedo representar así. Dos asteriscos que son las 2A. Un divisor, una barra, para separarlo del siguiente grupito. Allí van 3 asteriscos, que serían las 3B. Otra barra para separarlo de cuántos libros le quedaron a hacer. 2 asteriscos. Otra barra seguida de 3 asteriscos. La barra me separa al amigo C del amigo D. El evento A, un asterisco, le quedó un libro al amigo A, ninguno al amigo B, por eso pongo una barra y al lado nada. No le quedó nada al amigo C, una barra para separarlo del amigo D, y a este le quedaron 9 libros. Este, 2 asteriscos, que son los 2 libros del amigo A, una barra para separarlo del grupo B. Estoy aquí, ¿no? Le quedan entonces 5 libros al amigo B. Una barra para separarlo de C, nada, este espacio vacío, no le quedó nada al amigo C. La barra para separar del amigo D y 3 asteriscos. Mientras que aquí pongo 4 asteriscos, que son los 4 libros del amigo A. La barra me lo separa del amigo B. 3 asteriscos porque le tocaron 3 libros al amigo B. Barra separadora, 2 asteriscos, 2 libros al amigo C. Barra separadora y un asterisco, un libro al amigo D. En cada uno de ese truquito, ¿verdad? Cada arreglo de asteriscos y barras, ¿cuántos son? Va a haber siempre 10 asteriscos y siempre va a haber 3 barras. Las 3 barras son los 3 separadores y los 10 asteriscos. Las 3 barras me identifican a la separación entre los subgrupos de libros asignados a los diferentes amigos. Entonces, siempre voy a tener los asteriscos son los libros y las barras separadoras dividen los subgrupos de amigos. Los subgrupos de libros asignados a los distintos. Todo posible resultado de este proceso es una serie de 13 posiciones. 10 van separadas asteriscos y 3 barras. Entonces, el número de maneras en que yo puedo construir un arreglo con 10 posiciones ocupadas por asterisco y 3 por barra será, tengo 13 elementos, las 13 posiciones. Y escojo 3 posiciones para las barras. Eso sería lo mismo que combinaciones de 13 en 10. 13 en 3, que es 2, 8, 6. 13 posiciones y escojo 3 para las barras. Es decir, escribo 13 asteriscos y secciono eso en 4 grupos. Para eso lo que tengo que escoger es en qué puestos voy a poner las 3 barras para que me queden distribuidos los 13 asteriscos en 4 grupos. En otras palabras, el problema se redujo a un problema de análisis simbólico. 13 posiciones en una cadena y voy a escoger 3 posiciones para los separadores y los espacios entre separadores los voy a llenar con asteriscos. Como a cada amigo le puede tocar más de un libro, esos son combinaciones. Y eso es lo que se llama en general combinaciones con repetición de K elementos escogidos de un grupo.
de K elementos. Que es el número de manera en que puedo repartir K objetos en N grupos. Ustedes pueden chequear que eso es esto. No vamos a demostrar esa forma. ¿Ok? ¿Quién es K? Son 10 libros. ¿Y quién es N? Los 4 amigos. N menos 1 es 3, más K 10. Y N menos 1 son 4 amigos, 4 grupos de libros, 4 menos 1, 3. Y el último punto, que es muy simple, es el de variaciones con repetición. Ahora, yo tengo n elementos distintos y voy a construir un arreglo ordenado de cada de ellos, pero permitiendo repetición. ¿Ok? Bueno, eso se demuestra. Eso es lo mismito que aplicar el principio de la multiplicación. Variaciones con repetición de n elementos tomados cada vez es n a la k. ¿Por qué? Si yo tengo n objetos distintos, cuando voy a agarrar el primero, supóngase que voy a escoger 5 considerando el orden, pero permitiendo repetición. ¿Verdad? Supóngase que yo tengo los números del 1 al 5. Cuando voy a escoger el primer elemento, tengo 5 posibilidades. Como voy a permitir repetición, lo regreso al grupo y nuevamente hay 5 posibilidades. Entonces sería 5 por 5 por 5. Si voy a escoger 3 de los 5 con repetición, importando el orden. Aquí está, en este ejemplito. Si yo tengo los números del 1 al 5 y voy a elegir al azar 3 de ellos y permito repetición y los ordeno, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea un valor mayor que 400? Bueno, como tengo 5 objetos diferentes, ¿de cuántas maneras los puedo ordenar permitiendo repetición? Eso es variaciones con repetición de 5 en 3, porque importa el orden. 5 posibilidades para el primer escogido, 5 para el segundo y 5 para el tercero. 5 por 5 por 5, 5 al cubo, porque cada vez estoy permitiendo que el mismo elemento pueda volver a ser seleccionado. El evento A se obtiene un número mayor que 400. Entonces lo que tengo que contar es cuántos de esos 125 arreglos empiezan por 4. Porque si empiezan con 4, el resultado es un número mayor que 400. Entonces, ¿qué hago? Primera etapa, arbitrariamente, pongo el 4 en el primer puesto y luego elijo con repetición 2 cualesquiera de los otros 4 elementos que no son el 4. Y eso es variaciones con repetición de 4 elementos tomados 2 a la vez. Entonces tenemos 16 casos favorables al evento A de 125 totales, 0,128. Otro ejemplito muy sencillo. Creo que salió largo, ¿no? Se va a demorar en subir el video. Tenemos los dígitos 0, 2. El 0 también es un dígito. Vamos a ponerle... Nunca me ha gustado llamar dígito al 0, pero vamos a ponerle valores.
Vamos a ponerle números. Tenemos los números 0, 1, 2, 3, 4. Nosotros vamos a construir al azar un arreglo ordenado que represente un valor de 3 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor que 200? Si el número que yo voy a formar tiene 3 cifras significativas, no puede empezar por 0. Entonces, en el primer puesto del arreglo, van 5 posibilidades, que son los números del 1 al 5. No estoy metiendo el 0. Luego, como es con repetición, para los otros 2 puestos, tengo 6 elementos que voy a permutar 2 de ellos, de esos 6, y eso es variaciones con repetición de 6 elementos tomados 2 a la vez. Y eso es 5 por 6 al cuadrado, 180. Defino el evento A. En el primer puesto puede ir cualquiera de los 5 números que no es el 0. Y luego puedo permutar con repetición en los puestos 2 y 3 cualesquiera 2 de los 6 elementos. Y obtener un valor mayor o igual que 200. ¿Cómo lo calculo? Tiene que empezar por 2. Hay un solo 2. Fijo el 2 en el primer puesto y permuto los otros. Y entonces, 1, hay un solo número 2. Por 6 al cuadrado, 36. Y la solución, bueno, 36 de 180, un quinto, 0,20. Salió un pelito largo. O sea, que se esperan a la noche que esté en el aula porque con este internet tan maloso se demora en subir. Bueno, en el transcurso de la semana termino el tema 1, cuelgo todas las lecciones del tema 2, mando la tarea 2 y bueno, ya la semana que viene sí es obligatorio que de alguna manera tengamos una sesión en vivo. Estamos pendientes. Se cuidan. Chao.